A conocer a Sergio, un andaluz que compagina dos grandes pasiones, la de arqueólogo municipal en Écija y la de espeleólogo. En esta última ha conseguido el récord del mundo de profundidad, adentrándose durante un mes en una cueva del Cáucaso y arriesgando en muchas ocasiones su vida. Su reto era conseguir una gesta deportiva y aportar valiosos conocimientos científicos. Un hombre que está considerado como un héroe en muchos países, pero que paradójicamente en su tierra es casi un desconocido que ahora les vamos a descubrir. Aunque nací en Sevilla, pues el posgrado lo hice en la Universidad de Moscú y estando viviendo allí me ofrecieron un trabajo de una traducción y a raíz de esa traducción me ofrecieron una beca de investigación precisamente aquí en Écija. Entonces me mudé aquí a trabajar, de eso hace casi 20 años y ya me quedé aquí a vivir. Vamos a vivir dos apasionantes facetas de la vida de Sergio. Su profesión, que como arqueólogo municipal en Écija le ha llevado a descubrimientos tan importantes como los conseguidos en su otra vida, la de espeleólogo, con el actual récord del mundo de profundidad. Ahora mismo donde estamos es un parque arqueológico, el de la Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija. Hemos tenido la suerte en este año de encontrar estructuras romanas con un nivel de conservación fuera de lo normal. Por ejemplo, donde nos encontramos ahora mismo tenemos muros romanos con frescos conservados hasta 2,5 metros de altura, es algo totalmente inusual. O por ejemplo el gran mosaico que hemos encontrado este verano es algo que se sale totalmente de la norma. Estamos hablando de 40 metros cuadrados de pavimento musivo, con 30 personajes representados, piezas de una variedad cromática espectacular, que utilizan mármoles, pasta vítrea. Retrocedemos otra vez en el tiempo para ver cómo se gestó esa otra pasión. Mi padre es espeleólogo también y la verdad es que no tuve elección. Con 7 años empezó a llevarme de cuevas, al principio contra mi voluntad, hay que decirlo, y ya le fui cogiendo gusto a eso y claro, poco a poco ya fui creciendo como espeleólogo. Cuando estaba allí estudiando en Moscú surgió la idea de crear un grupo joven de exploradores de cuevas. Y entonces me invitaron a entrar en ese equipo. Nuestras primeras exploraciones fueron en Rusia, después en Eslovenia, fuimos ampliando horizontes, hasta que una vez que se normalizó un poco la situación en Abjasia, que es donde hemos conseguido los mejores resultados, pues a partir del año 99 ya nos hemos centrado en la exploración en este pequeño país del Mar Negro. Y allí ahora mismo tenemos no solo la cueva más profunda, sino las 3 más profundas del mundo actualmente están allí. El momento en que nos dimos cuenta de que estábamos ante un gran sistema fue en 2001, que fue cuando encontramos en esta cueva una gran sala a 1.700 metros de profundidad. Era la primera vez que el récord del mundo de profundidad estaba en el Cáucaso y a partir de ahí intensificamos los esfuerzos por seguir explorando. En 2003 encontramos una galería inundada, un pequeño sifón que tras bucearlo nos abría las puertas a una zona nueva de la cavidad y fue entonces con el patrocinio de National Geographic que decidimos quedarnos bastante tiempo bajo tierra. Estuvimos pues un mes sin salir a superficie, trabajando pues, literalmente día y noche, un pequeño equipo de 6 espeleólogos. Estuvimos trabajando en explorar, topografiar, documentar todo lo que encontrábamos y fue entonces cuando encontramos una pequeña galería de no más de 40 centímetros de diámetro que fue la que nos abrió las puertas a llegar a los 2.000 metros. Hay que decir que, claro, no se trata simplemente de haber llegado a esos 2.000 metros, sino que es la única cueva conocida en el mundo que supera los 2 kilómetros de profundidad. Y claro, ya a partir de ahí, en años sucesivos, pues hemos seguido bajando hasta la profundidad actual, que son los 2.200 metros.
Una disciplina también muy joven es la biología subterránea, la espeleobiología. El interés que tiene este tipo de fauna es que son lo que se llama extremófilos, es decir, se trata de un ecosistema, de unas formas de vida que se desarrollan en unas condiciones muy adversas, ausencia total de luz, temperaturas muy bajas, grandes avenidas de agua, y por eso son muy interesantes para comprender qué tipo de vida podría haber en otros lugares, sin ir más lejos, en Marte, por ejemplo, que ahora se está hablando de esas grandes cavidades subterráneas que puede haber allí con agua. Un compañero cayó 30 metros, a 500 metros de profundidad, cayó 30 metros, tuvo fractura abierta de tibia, peroné, una pérdida masiva de sangre. Nosotros nos encontrábamos en un país que no existe, porque Abjasia en aquel momento, en 2003, no la reconocía nadie, era una república independiente que no tenía ningún tipo de infraestructura sanitaria. Y en esa situación tuvimos que, con lo que teníamos a mano, extraer a este compañero a superficie. Y en ese caso, por ejemplo, fueron 64 horas de trabajo ininterrumpido hasta poder evacuar esa camilla al exterior. Y hay que decir que salió bastante bien el rescate. Una dificultad era que en aquel momento la cueva era muy estrecha, tuvimos que meter más de 300 cargas de explosivos para ampliar la cueva y que cupiese la camilla, por ejemplo. Entonces fue un trabajo de equipo a gran escala y, claro, no había posibilidad de descansar. La motivación real es un tema que lo hablamos mucho entre nosotros, esa pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos aquí, Dios mío? Porque el problema de la espeleología muchas veces es que cuando empieza el problema no hay huida posible. Al final la motivación es muy clara, es la curiosidad, es decir, es llegar a sitios donde nadie ha puesto el pie antes que tú, esa curiosidad de a la vuelta de una bifurcación en una galería que encontraré. A veces encuentras un pozo gigantesco, una cascada, una galería, un río subterráneo. Es decir, es llegar a sitios totalmente inexplorados. En una cueva, si uno no tiene una actitud muy positiva, tomarse con humor todas las situaciones que ocurren, el no venirse abajo nunca. Hay que pensar que, por ejemplo, hemos llegado a estar un equipo de 6 durante un mes sin salir de la cueva. 6 personas conviviendo día y noche en un entorno totalmente hostil. Con que uno del pequeño equipo falle, ya se vendría abajo la expedición. Entonces, al final lo que manda es el espíritu de equipo y la cabeza, el saber que, bueno, que el peligro existe, pero no tiene sentido pensar en él. Mi pareja no es espeleóloga y entonces lo lleva con mucho sufrimiento, claro. Hay momentos en que nosotros no tenemos comunicación directa con el exterior y la familia, mi mujer, lo que ve es las noticias. Claro, las noticias a veces exageran un poco y, claro, hablan de que nosotros estamos al borde de la muerte o que hemos desaparecido o que no se sabe nada de nosotros. Y, claro, la pareja lo lleva fatal, claro. ¿Cómo lo va a llevar? Pero te apoya. Sí, claro. Esto es una actividad que es muy incomprendida, pero es fundamental que tu familia, tu pareja te apoye y entienda lo que estás haciendo, porque si no es imposible. Está feo quejarse porque nosotros no buscamos ningún tipo de reconocimiento, lo que a nosotros nos gusta es explorar. Lo que pasa es que yo entiendo que para el gran público sea difícil de entender lo que hacemos. Por ejemplo, en Rusia sí que tiene mucho más reconocimiento este tipo de actividades. A nosotros nos han llegado a recibir en Moscú con banda de música y todo en el tren que llegábamos. Hay un reconocimiento a este tipo de exploraciones, de trabajos. Desgraciadamente, en España tenemos una amplia tradición de no reconocer los esfuerzos
que se hacen tanto en investigación como en exploración, pero eso viene de muy atrás, no es algo nuevo. Hay instituciones internacionales que nos han apoyado mucho. Por ejemplo, National Geographic nos estuvo becando durante 3 años simplemente por explorar. Es decir, hay incluso bancos de imágenes o de planos, de topografía que hemos hecho, que ellos lo han archivado y se quedan en sus instalaciones archivadas para el futuro, incluso sin sacarle ningún rendimiento a corto plazo. O, por ejemplo, la BBC se hizo eco inmediatamente del descubrimiento de nuevas especies de vida subterránea. Sergio ha conseguido proezas extraordinarias. En cualquier otro país hubiera sido condecorado con honores. También trabaja silenciosamente sacando a la luz un pasado tan rico como variado de nuestra comunidad. Y quizá tampoco sabemos apreciarlo. Hablar de arqueología en Andalucía es hablar de uno de los lugares del mundo que más variedad y riqueza tenemos con diferencia. Es decir, sin salir de este yacimiento, tenemos una ocupación ininterrumpida desde el siglo IX a.C., es decir, tenemos estructuras, materiales, cerámica, etcétera, desde tartésicos, fenicios, pasando por culturas locales, turbetanos, por supuesto todas las colonizaciones romanas, por ejemplo, incluso materiales griegos encontramos, y luego, por supuesto, toda la rica arqueología medieval, andalusí, materiales visigodos, es decir, la variedad que tenemos es espectacular, entonces toda difusión que tenga es poca. Pero volvamos a las profundidades del planeta que parecen no tener fondo. Esto es solo el comienzo, es decir, cuando en 2001 conseguimos por fin llegar a más de 1.700 metros, que se consideraba algo increíble, si en aquel momento hubiésemos pensado, vale, ya está hecho, ahora mismo no tendríamos 2.200. Lo que hemos ido viendo es que cada año que exploramos encontramos nuevas galerías, nuevos ríos, nuevos pozos subterráneos, nuevas cuevas que unimos con las anteriores. Es decir, que cada vez encontramos nuevos horizontes, de manera que nunca terminaremos de explorar.